En este vídeo, que dedicaremos también al enlace químico, vamos a establecer una correlación entre el tipo de enlace y las propiedades de los compuestos que presentan ese tipo de enlace en concreto. Vamos a ver entonces diferentes tipos de especies que se pueden producir según el enlace que presentan. Vamos a distinguir entre el enlace iónico, el enlace covalente, que lo vamos a distinguir entre sólidos atómicos, y el enlace covalente molecular, dentro del cual se encuentra el covalente molecular apolar o covalente molecular puro, ¿no? Dos átomos de igual electronegatividad o muy parecida electronegatividad, y el covalente molecular polar, que es dos átomos distintos de electronegatividades diferentes, no tanto evidentemente como la diferencia de electronegatividad que se da en un compuesto iónico. Y por último, el enlace metálico. Vamos a ver varios factores. Vamos a ver la representación, el tipo de partículas que intervienen, el tipo de enlace, la solubilidad en disolventes polares y agua y en disolventes apolares, la estructura, la dureza, el estado físico, cómo son los puntos de fusión y ebullición y la conductividad eléctrica. El enlace iónico daba lugar a redes iónicas, por ejemplo el caso del cloruro de sodio, del NaCl, redes iónicas que estaban formadas por un retículo fundamental o lo que llamamos celda unidad, que se repite multitud de veces a lo largo del espacio. El enlace covalente podemos tener dos tipos: el covalente atómico, que son también redes, pero en las cuales los enlaces se producen los enlaces que se producen entre los diferentes elementos de la red son enlaces muy fuertes, covalentes. El ejemplo es, por ejemplo, el diamante, el carbono diamante, la sílice, el carborundo, el carburo de silicio, etc. Luego tenemos el enlace covalente molecular, que podría ser caso de moléculas diatómicas o mononucleares, por ejemplo los gases, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Recuerden que es H2, N2, O2, F2, L2, Br2 y 2. O, por ejemplo, compuestos orgánicos, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, el butano. Puede ser el enlace covalente molecular. Podemos tener el caso de que sea apolar o puro, o el enlace covalente molecular polar. El apolar, como el butano, donde hay átomos de electronegatividades iguales o muy parecidas, como el carbono y el hidrógeno, y el polar, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿no? O el cloruro de hidrógeno, que son átomos de distinta electronegatividad. Y el metálico, que se da un empaquetamiento, tenemos una red de cationes y electrones deslocalizados en una nube bañando esa red de cationes, ¿verdad? Que es el enlace que se da en los metales. Vamos ahora con las partículas que van a protagonizar cada enlace. Obviamente el enlace iónico van a ser cationes y aniones, iones, por lo tanto. El enlace atómico covalente son átomos, por eso se llaman sólidos atómicos. El enlace covalente molecular va a formar verdaderas moléculas. Y el enlace metálico, pues redes de cationes bañadas en un mar de electrones. El enlace iónico es un enlace fuerte, el enlace covalente es el más fuerte de todos. Y el enlace covalente, el enlace que se da entre las moléculas del covalente molecular,
Pues hemos visto en el capítulo de las fuerzas intermoleculares que cuando en las moléculas hay un átomo muy electronegativo y pequeño, como flúor, oxígeno y nitrógeno, y hay hidrógeno también, se dan enlaces por puentes de hidrógeno, y si no, pues tenemos fuerzas de dispersión de London que se producen en todos los compuestos covalentes moleculares, polares y apolares, y fuerzas de Van der Waals, dipolo-dipolo, que se producen en los compuestos moleculares polares, que son más fuertes que las fuerzas de dispersión de London, que, como repito, se producen en todos los covalentes moleculares, ya sean polares o apolares. El enlace de hidrógeno es un tipo especial, un tipo concreto de fuerzas dipolo-dipolo. En el enlace metálico, el tipo de enlace, pues evidente, es metálico, es una red metálico y es variable su fuerza. En cuanto a la solubilidad, los compuestos iónicos son solubles en agua y disolventes polares e insolubles en disolventes apolares. Los sólidos atómicos son insolubles en todo tipo de disolventes, lo mismo que los metales. Y los covalentes moleculares depende de si son polares o apolares. Si son polares, son solubles en agua y disolventes polares, e insolubles en disolventes apolares como el benceno o el hexano. Sin embargo, los apolares son insolubles en agua y disolventes polares, pero solubles en disolventes apolares como el benceno, el hexano, etc. Es importante recordar para la solubilidad que lo igual disuelve a lo igual. Es decir, los compuestos iónicos y los covalentes moleculares polares, estos dos, van a ser solubles en agua y disolventes polares, e insolubles en disolventes apolares. Sin embargo, si yo tengo compuestos apolares, estos van a ser insolubles en agua y disolventes polares y solubles en disolventes apolares. Lo igual disuelve a lo igual. En cuanto a la estructura, el enlace iónico, redes cristalinas tridimensionales. Los sólidos atómicos también pueden ser redes tridimensionales, aunque también pueden tener estructuras bidimensionales, como por ejemplo las estructuras de grafito o cadenas lineales. El covalente molecular da moléculas discretas y el enlace metálico redes metálicas tridimensionales. La dureza, el enlace iónico es duro y frágil. El covalente atómico, sólidos atómicos, la dureza es la mayor, son muy duros, extraordinariamente duros. Así el diamante tiene la mayor dureza en la escala de Mohs. Y otros, pues como el grafito, pues no tienen tanta dureza porque tienen estructuras laminares, ¿no? Los covalentes moleculares son todos muy blandos y los compuestos metálicos, su dureza es variable. El estado físico, los iónicos son sólidos, los covalentes atómicos también sólidos, como la sílice, el grafito, el diamante, el carborundo. Los covalentes moleculares pueden ser gases, en el caso de que sean moleculares apolares, líquidos, en el caso de que sean covalentes polares y haya, por ejemplo, puentes de hidrógeno, caso del agua, o incluso sólidos si tienen masa molecular elevada. En cuanto al enlace metálico, son sólidos en general, salvo el mercurio, que es un líquido. Los puntos de fusión y ebullición en los compuestos iónicos altos, covalentes atómicos o sólidos atómicos muy altos, en los covalentes moleculares muy bajos, por lo general, o bajos, y en el enlace metálico variables, aunque por lo general altos. La conductividad eléctrica en los sólidos iónicos son conductores cuando están disueltos o fundidos, pero no en estado sólido, debido a que cuando están disueltos o fundidos los iones tienen movilidad. Sin embargo, cuando están en el estado sólido están
no hay movilidad, puesto que están ocupando sus posiciones en la red. Los sólidos atómicos son aislantes, son muy malos conductores. Los covalentes moleculares también, la mayoría son malísimos conductores, son aislantes. Y los metálicos son los mejores conductores de todos, excelentes conductores. Ejemplos de cada tipo de enlace, pues por ejemplo, del enlace iónico, pues el cloruro de sodio, formados por un metal y un no metal, elementos de electronegatividades muy diferentes, por ejemplo, el fluoruro de cesio. Covalentes atómicos, pues la sílice, el carborundo, el carbono diamante, el carbono grafito. Moleculares, pues tenemos los apolares, por ejemplo el cloro, por ejemplo el nitrógeno, los hidrocarburos, cualquier hidrocarburo, por ejemplo el metano, y los polares, pues los voy a escribir en negro para no confundirlos, por ejemplo el cloruro de hidrógeno, el agua, el amoníaco, etc. Y los metálicos, pues estarían todos los metales, por ejemplo el sodio, por ejemplo el litio, pero también las aleaciones tienen enlace metálico. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.